Esto después les contamos que lo vamos a dejar en la plataforma, algunos fragmentos de la actividad del día de hoy en el canal de YouTube, así que después en unas semanitas lo pueden ver también, a ver algunos recortes del encuentro del día de hoy. Decía que les damos la bienvenida a este espacio dentro de la Universidad Tecnológica Nacional, el Foro de Pensamiento Crítico. Ya tenemos unos cuantos años, cuántos, desde 2009, 2010, Ale, un montón. Menos mal que Sí, sí, estamos igual, exactamente. exactamente igual Formalmente que en aquel empezamos en el entonces. 2010. 2010, muy bien, hace un rato. Para quienes se suman, les contamos que es un espacio que no es curricularizado dentro de la universidad, venimos dando distintos talleres, charlas, hemos pasado, hemos hecho cine debate, hay actividades que son presenciales y algunas que son virtuales y que obviamente son no aranceladas, abiertas a la comunidad, no hace falta inscripción previa, así que en ese sentido todas las actividades que hacemos eh, pueden difundir también la invitación a donde ustedes deseen. Este taller que vamos a comenzar en el día de hoy con esta articulación que hicimos este año, que es el de Historia y Ambiente, junto a mi compañera, amiga Marina Boeri. La profe es geógrafa, diplomada en geografía de género, tiene un recorrido académico que nos va a sumar muchísimo. Así que acá con la compañera pensamos en dos momentos este ciclo. Hoy vamos a hacer como una breve presentación. El mes que viene nos vamos a enmarcar en el mes de la memoria, extendiendo el 24 al 2 de abril, con una actividad vinculada a las mujeres y Malvinas. Así que vamos a tener ahí una actividad presencial enmarcada también dentro de las actividades de los 50 años que la universidad está proponiendo desde el área de extensión. Y después, a partir del mes de mayo, vamos a ir pensando los talleres a su vez en el marco de un curso. Entonces, quienes quieran sumarse, estudiantes, no hace falta tener formación específica ni de historia, ni de geografía, ni mucho menos, ni tener trayecto universitario. Quienes tengan ganas de sumarse, vamos a poder tener un aula virtual, tener debates, un foro, subir bibliografía y tener estos espacios en dos momentos. Quienes quieran venir de oyentes o quienes tengan ganas de tener un curso con un certificado que diga, bueno, cursó, aprobó, entregó tal trabajo y después poder hacer una presentación de todos los trabajos finales en alguna publicación por medio de una revista, en alguna de las aulas o de la plataforma virtual de la universidad, eso lo estamos viendo. Así que ahí pensamos también este primer tramo para discutir. Ese taller que vamos a ir planteando de historia y ambiente lo vamos a pensar no solo multiperspectivamente, sino en clave desde la complejidad, ¿no? Desde la filosofía, desde la economía, desde la historia, desde la ingeniería, desde las artes, cómo pensar nuestra historia ambiental que no solamente eh, quede circunscripta a un área de conocimiento, sino que, como es la vida misma, integrada en todos estos aristas, visiones, multiperspectivas. Marina, ¿nos querés contar de qué va a tratar el ciclo? Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Agradecer nuevamente ahí a los compañeros de la UTN y en especial a Karina. La verdad que mientras observaba cómo se iban conectando cada una de las personas, pensaba qué loco. Nosotras, estimo que fue en octubre, noviembre, comenzamos a decir qué interesante sería pensar un ciclo en donde hablemos de historia y hablemos de ambiente. No porque seamos necesariamente ingeniosas o ocurrentes, sino porque en definitiva lo hacemos también entendiendo la importancia de la Ley de Educación Ambiental Integral, la número 27.621, que establece la necesidad, la urgencia de hablar de la crisis ambiental que estamos viviendo en el presente. Y lo establece también, ¿no?, desde los contenidos que se tienen que trabajar en las escuelas, lo establece también en el marco de lo que es la ley Yolanda, número 27.592, que establece la obligación de todos los funcionarios públicos de formarse en materia de educación ambiental.
Y son leyes bastante recientes del año 2020, 2021, pero que marcan justamente una agenda. Entonces pensábamos con Karina y a partir también de la demanda de muchos de nuestros estudiantes, que es necesario empezar a configurar un marco histórico que establezca esta relación entre el pasado y presente, porque puede parecernos algo quizás más llamativo, dado las imágenes, ¿no?, que nos llegan de los incendios forestales, de las inundaciones que se estuvieron dando, pero en realidad no es algo nuevo, no es algo reciente, forma parte de una matriz de pensamiento económico, de pensamiento que se va configurando desde la conquista y que entendíamos que era necesario que empecemos a articular pensamientos, autores y por sobre todas las cosas escuchar también las voces, porque esto es algo en comunidad, ¿no? Esto es algo colectivo y entendemos de que nos hacemos mejores cuando justamente se dan estos espacios de intercambio y de encuentro. Y hoy, que se da inicio a este ciclo, tener presente que es el Día Mundial de los Glaciares, ¿sí?, que hoy nos convoca a esta fecha y justamente nos atraviesa de forma muy significativa en todo nuestro país, en el marco de un debate que se está queriendo posponer de parte del Gobierno Nacional, que tiene que ver con el intento de modificar la ley de glaciares, ¿sí?, que sabemos que podemos celebrar que ya hay más de 70.000 personas que se inscribieron para la convocatoria a la audiencia pública de parte de diputados, dado los intereses que moviliza querer modificar esta ley, porque entendemos que hablar de glaciares es hablar de ambiente, es hablar de geopolítica, es hablar de recursos hídricos, es hablar de cambios ecosistémicos que en definitiva van a tener un impacto muy, muy significativo si realmente se llega a modificar, más allá de que tenemos la leve sospecha de que de todas formas se está avanzando, ¿no?, con los intentos de la minería y de todo este tipo de actividades enmarcadas en el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que no necesariamente va a requerir modificar la ley, a eso vamos, ¿no? Hay muchas denuncias al respecto de cómo de todas maneras se está avanzando mucho en esta explotación de los recursos y que en definitiva, bueno, forma parte también de nuestra batalla como educadores, como ciudadanos comprometidos, ¿no?, con la soberanía y con la patria de nuestro país, venir a hablar de estos temas en el Foro de Pensamiento Crítico de la Universidad Tecnológica Nacional con sede en Avellaneda. Así que en ese marco me parece también significativo traer esta efeméride porque nos va a marcar un poco la agenda sobre algo que ya cotiza en la bolsa y que es nada más y nada menos que el agua como un derecho, pese a que hay muchos intereses que lo ven como una mercancía. No sé, Cari, si querés seguir. Y ahí seguimos. Le damos la bienvenida también al compañero Guillermo Ciampone, que es director de Ingeniería Electrónica. Nos alegra muchísimo. Una de nuestras grandes discusiones internas ha sido dentro de la sede de la UTN, en esta casa, muy pocos ingenieros nos visitan, así que es un placer y tendemos también los lazos ahí para poder articular actividades y articular invitados que puedan venir a sumar y a también aportar desde la perspectiva técnica específica, desde la carrera, nos suma muchísimo. Así que muchas gracias, Guillermo, por sumarte. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, de parte nuestra, bueno, algunas cuestiones que hemos charlado con Alejandro, una vez vino a dar una charla de economía en la cátedra de proyecto final. Bueno, la idea es retomar algunas conversaciones y algunos vínculos con los estudiantes. Eh, y bueno, justamente me anoté algunas de las cosas que dijeron recién: ley de glaciares, minería, agua, explotación de recursos, que sería yo ahora en breve haré un breve resumen para algunos de los docentes más allegados a nuestros pensamientos, como para que el primer día de clases no solamente nos presentemos en nuestras materias, sino que estaría bueno ya empezar a disparar algunos de estos temas que son comunes a todos, y ya que hablamos casi con personas que van a ser casi ingenieros y que tengan un poquito en mente esto y bueno, volver de vuelta a reflotar todos estos temas que han desaparecido de los pasillos,
Eh, Mismo en las reuniones que hay con autoridades, el tema económico, la situación que está atravesando la universidad, hace que de estos temas se hable poco y nada. Y eso también me parece que hay que volver a instaurarlo, no solamente con los estudiantes, con los docentes, con las autoridades. Que dejemos de enfocarnos solamente en los números y en lo que está pasando en el día a día, que creo que eso es lo que abruma la situación, pero bueno, de parte mía y de parte del departamento, vamos a tratar de hacer alguna movida como para que pueda haber un poco más de participación. Bueno, buenísimo, bienvenido. Toda esa articulación desde este espacio, más que predispuestas y predispuestos a acompañar y a pensar proyectos conjuntos. Y un poco esto nos da pie para pensar la crisis ambiental, que es una crisis civilizatoria, no se trata solamente de pensar la naturaleza por separado, pero de esa manera fue la forma en la que nos configuró la racionalidad moderno-colonial. Leo un fragmentito pequeño de un texto que trabajamos muchas veces de Guerrero Arias, eh, y él dice: la colonialidad de la naturaleza como una consecuencia de la visión capitalista occidental que prioriza el capital sobre la vida, transformando la naturaleza en mercancía y objeto de acumulación, lo que ha llevado a la actual crisis ambiental. Nosotros hemos charlado en más de una oportunidad en los encuentros del foro de dónde viene nuestra mirada respecto de la naturaleza, ¿no? Y esa mirada de la naturaleza viene claramente, digo, la mirada mercantilista de la naturaleza, porque nosotros no podemos pensar una única forma de ver el mundo, una única forma de representar los intereses, porque estaríamos negando a todas y a todos quienes ancestralmente vienen pensando la Tierra desde otro lugar. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en estos más de 500 años de colonización, una de las características que va a tener la impronta colonial tiene que ver con la deshumanización. ¿Por qué? Porque poder invadir, poder ocupar y entender al otro como un humano igual generaba unos choques de intereses. Entonces, lo primero que hay que hacer es deshumanizar al otro, que lo seguimos viendo constantemente, ¿no? Ante los genocidios y los avances y los aniquilamientos de pueblos por medio de quitarles el agua, la invasión directa, todo lo que conocemos que le está pasando a este mundo, un lugar ahí tiene que ver con ese otro no es igual a mí, por lo tanto no tiene los mismos derechos. Cuando llegan, en el caso de nuestra América, los conquistadores lo primero que hacen es deshumanizar. Entonces, ya hemos charlado más de una oportunidad, ¿no? Esto de, ¿serán humanos o son animales? Son bestias que caminan en dos patas, pero se parecen bastante a los humanos. Después está todo el debate maravilloso de eh, ese concilio que dijeron, bueno, vamos a debatir si tienen alma o no. Si no tienen alma, son animales, por lo tanto son Bartolomé de las utilizables. Casas. Claro, y si tienen alma, bueno, les podemos dar la fe, los podemos traer a la civilización, y ahí conjuntamente con esa mirada civilizatoria impuesta por la conquista, va a llegar unos relatos de la zoología fantástica, por ejemplo. Acá todos lo conocerán, a Elio Brailovsky, por ejemplo, que con Dina Fogelman escribieron unos cuantos libros, y en Memoria Verde hay unos relatos interesantes sobre las representaciones que tenían los conquistadores respecto de la naturaleza. Y ahí aparece la animalización de los humanos, por un lado, y por el otro lado la zoología fantástica, ¿no? Hablaban de seres gigantescos. Hay unos relatos de las incursiones del noreste de nuestro actual territorio de la Argentina que decían: las cataratas hacen mucho ruido, los pájaros son demasiado coloridos. Siempre tenía una connotación negativa. Y después de ahí, la naturaleza que atacaba a los humanos, una naturaleza con toda una connotación negativa. Uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con la crisis civilizatoria actual? Hay un lugar del enemigo, ¿no? De esa naturaleza como enemiga, y también hay un lugar en el que si Dios nos dio el conocimiento, ¿no? Ahí
todo el recorrido judeocristiano de la conquista. Si Dios me dio la naturaleza, entonces la naturaleza es mía, porque soy superior, porque Dios me hizo y la tengo que dominar. Y ahí empezó el desequilibrio monstruoso sobre toda nuestra América. Nosotros podríamos mencionar como uno de los ejes también la idea de la fauna inagotable, dice el autor, ¿no? La naturaleza es enorme, está ahí a disposición del ser humano, hay mucha agua, hay muchos animales, hay muchos árboles, es inagotable. Y por otro lado, otro de los ejes que termina de romper esos equilibrios tiene que ver con civilizar y formar ciudades. Entonces, todo espacio civilizado es un espacio que crea ciudades, y uno podría decir, pero para un poquito, acá también habían ciudades, habían comunidades, habían formas de gobierno, existían, existen distintas cosmogonías. Sin embargo, la única forma civilizatoria moderno-colonial, diría Dussel, es la europea. Y esa civilización europea es la que todavía hoy está cada día más en vigencia. Nosotros en el mundo entero, las poblaciones son urbanas, cada vez más, con todo lo que implica. La migración en los últimos 40 años de las zonas rurales a las grandes urbes en clave de hacinamiento es cada vez mayor. Y se piensa también, tengamos algunas de las representaciones en torno al campo, cómo también se construyó en el vocabulario, el campo es los salvajes, los de pajuera, ¿no? Los de allá, los pajueranos, los que hablan de tal forma, los que se visten de no sé qué, los que duermen la siesta, los que son vagos, los que... Pensemos cómo se construyó en nuestra pequeña idiosincrasia la idea del campo y también de la naturaleza. Eh, los adjetivos calificativos, el día lindo o feo, lo bueno y lo malo, los animales buenos y los animales malos. Eso también tiene que ver con toda esta construcción histórica que se ha dado respecto de la naturaleza. Y acá con Marina hablábamos de un video muy reciente del Poder Ejecutivo Nacional que decía, ¿para qué tenemos naturaleza? ¿Solamente para observarla? Y ahí vuelve a aparecer la idea de esa naturaleza que hay que dominar. ¿Por qué? Porque en ese posicionamiento del modelo civilizatorio, la naturaleza es pasiva, silenciosa, dominable, y los seres humanos con la técnica la podemos dominar, la podemos... Pero acá, y ahí te paso la palabra, Mari, hay algo que sucede también que tiene que ver con el ser humano por fuera de la naturaleza. Eso también es una de las grandes victorias de ese modelo de imposición civilizatorio. Si estoy por fuera y soy superior, a mí no me va a afectar, porque yo la domino. Entonces también uno puede ir escuchando eh, los relatos negacionistas respecto de es una mentira el cambio climático, nunca se va a acabar el petróleo, agua hay un montón, como decía también el Poder Ejecutivo argentino, agua hay un montón, por lo tanto es inagotable. Entonces cuando uno vuelve a los relatos del siglo XVI, donde hablaban de una naturaleza inagotable, y piensa el impacto que ha tenido y esa aceleración de la gran, bueno, industrialización con todas sus consecuencias, siguen jugando estas dos contradicciones que ya cada vez menos pueden ser tapadas por una mano, ¿no? Porque es visible lo que sucede en el planeta. También desde la mirada negacionista dicen, bueno, este planeta tiene periodos de hídricos. Hay momentos de mayor cantidad de agua, hay momentos que no, hay momentos de mayor congelamiento, hay momentos eh, de una temperatura del planeta más amigable. Entonces, hay una justificación o un intento de justificación que permanentemente nos pone a los seres humanos por sobre la naturaleza. Y ahí rompe con la mirada de nuestras naciones originarias históricamente, ¿no? Donde no estamos por encima de. Cierro con esto, ahí Fogelman y Brailovsky cuentan historias que conocemos, ¿no? Por ejemplo, ante el equilibrio de las terrazas incas, donde la caca del animal
de las altas montañas, el guano servía de abono y esa terraza iba drenando el agua y llevando fertilizantes. Bueno, ¿cómo se rompe ese equilibrio? Con la mirada colonial. Los seres humanos estamos por sobre la naturaleza, todo lo de las naciones originarias es salvaje, bárbaro, inhumano, innecesario, y ahí se rompe ese equilibrio que permitía que las poblaciones comiesen. Porque si hay algo, siempre hubo desigualdades, siempre hubo patriarcado de baja intensidad, dice Rita, ¿no? Sin embargo, había un mandato prioritario que tenía que ver con que todo el mundo comiese, ¿no? Y otra cuestión de debate es la propiedad de la tierra. ¿De quién es la tierra? ¿Cuánto necesita alguien de tierra? ¿Cómo juega el término comunidad respecto de la propiedad privada? Entonces, todas esas cuestiones hacen que ese paradigma con el que nos impusieron la conquista entre en tensión. Y que hoy nos encontremos discutiendo cuestiones que decíamos, pero esto no está saldado, esta discusión no está saldada ya, no es comprobable y no se sabe que, bueno, tenemos que volver al ABC de entendernos como parte de la naturaleza para poder seguir pensando las situaciones que nos suceden a diario. Mari, Sí, Cari, mientras te escuchaba, pensaba, ¿no? Que también en este espacio nuestra idea un poco era conversar o exponer hasta las 11:30, más o menos, como para después también poder escucharlos a ustedes. Pero me quedo con varias cuestiones en función de lo que estuviste comentando. Primero, esta idea de crisis de civilización, que nosotros les propusimos como lectura sugerida para el encuentro de hoy, tomar el Manifiesto por la Vida. Y ahí justamente se plantea desde las epistemologías del sur qué es esta crisis de civilización, que nos lleva a poder identificar las consecuencias culturales, las consecuencias políticas, las consecuencias económicas, sociales, de un modo de consumo en donde, como bien lo decía Cari, nos lleva a la deshumanización del otro. Y hoy inclusive se está hablando de un apartheid climático, y me parece un concepto importante para poder poner sobre la mesa. Porque en esta desigualdad que se busca profundizar desde los países centrales hacia los países periféricos, en esta teoría que hoy ya se está cuestionando bastante, ¿no? Pero que nos sirve bastante como para no hablar de nortes ni de sur. En definitiva, lo que se visibiliza es que los que más van a padecer las consecuencias de esta crisis climática son los sectores, las sociedades más empobrecidas, las más vulneradas. Por eso esta cuestión del apartheid climático, ¿no? Porque nosotros como países periféricos nos vemos muchas veces presionados por deudas económicas que crecen sobre todo durante gobiernos neoliberales, que piden préstamos que después no se traducen en políticas públicas para los sectores populares, y que esas deudas económicas no se condice con la deuda ecológica que tienen los países del norte por sobre el sur. Entonces, es una cuestión muy significativa poder trabajarla, porque mientras muchas veces se presiona a los países periféricos para que modifiquen, ¿sí?, sus desarrollos productivos, si es que los tienen, la realidad es que esa deuda económica asfixia desde organismos como Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial y no se condice con la responsabilidad de los países centrales que debieran tener que responder con el modelo que vienen promoviendo sobre todo desde la revolución industrial, ¿sí? Y eso nos lleva a pensar en las consecuencias que este antropocentrismo, como algunos lo llaman, que este tipo de modelo extractivista con esta intención de buscar sacar el mayor rédito económico sobre la naturaleza sin pensar en los tiempos sociales, sin pensar en los tiempos naturales, trae consecuencias gravísimas como, por ejemplo, encontrarnos con que en México fue necesario que en el 2025 se tenga que prohibir la siembra de maíz transgénico. Y no lo hacen por una cuestión anti-avance científico, sino que lo hacen en realidad en un país donde el maíz viene desde una cultura muy ancestral, desde los aztecas, ¿no?, que ha permitido que el maíz se vaya expandiendo masivamente sobre toda nuestra América. La realidad es que el avance del maíz transgénico ha llevado a grandes consecuencias para el país.
Entonces Claudia Sheinbaum tiene la intención de promover que en el año 2025 se prohíba la proliferación de este maíz transgénico con la intención de poder recuperar las semillas ancestrales que se fueron perdiendo. Es muy significativo porque si nosotros hacemos esta relación entre el pasado y el presente, vemos cómo se fueron perdiendo las diversidades de maíz. ¿Sí? Lo vemos desde las fotografías que muchas veces nos llega desde Perú o desde Ecuador, y nosotros acá en Argentina vemos únicamente un tipo de maíz, ¿no? Que es el que ha predominado. Bueno, tiene que ver también con estas batallas que se van dando en un mundo donde crecen los bancos de semillas y no crecen porque sean únicamente con la intención de cuidar nuestra naturaleza. Son bancos de semillas para reservar las semillas originarias en tiempos donde el sistema nos promueve el monocultivo de producción, así como también el monocultivo de pensamiento. Entonces, estas cuestiones son significativas también para poner en debate, porque lo mismo ha ocurrido con la papa, lo mismo ha ocurrido con otros cultivos, y esto está vinculado con el tema de la soberanía alimentaria de nuestros pueblos, donde muchas veces se nos plantea la necesidad de hablar pura y exclusivamente de seguridad alimentaria, es decir, el poder acceder física y económicamente a los alimentos, pero si nosotros retomamos la idea de vía campesina y de muchas comunidades originarias, ellos nos plantean, esperen, no hablen de seguridad alimentaria, porque cuando hablan de esto, solo se están refiriendo a poder acceder a determinados alimentos. Nosotros necesitamos hablar de soberanía alimentaria para poder definir qué producir, qué alimentos producir, y que esos alimentos estén vinculados también con la necesidad de que nos aporten nutrientes, pero también con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, con nuestros saberes ancestrales. Y para eso es muy significativo también recuperar inclusive muchas de las leyendas que cuando uno viaja un poco por diferentes pueblos se siguen todavía escuchando, ¿no? Que recupera justamente la importancia de la flora nativa, de lo propio del ambiente, que ante el avance de lo exótico y ante el avance de las respuestas económicas que muchas veces tenemos que dar, como lo es, por ejemplo, con el tema del monocultivo de soja y de la expansión de la frontera agropecuaria, vemos cómo esto se va perdiendo muchas veces, ¿no? Porque justamente se prevalecen estos tiempos económicos por sobre los tiempos ambientales y sociales. Y ahí me parece también central poder conectar con lo que decía Ascari, con que nosotros estamos hablando de una crisis climática porque nos basamos en fundamentos científicos y teóricos. Algo central para poder traer es el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, ¿sí? Porque si no, pareciera que únicamente nos basamos como en este dramatismo que muchas veces nos llega al ver las imágenes de las consecuencias que esto está trayendo, y estos son temas que se están debatiendo en el presente. En el presente, los organismos internacionales prefieren hablar de desplazados ambientales en lugar de refugiados ambientales. Y esto no es casual. Hablar de refugiados amerita que intervenga, por ejemplo, la ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Y si la ACNUR interviene, es necesario tener que financiar programas para dar respuesta justamente a las poblaciones que necesitan migrar por las consecuencias del cambio climático, ¿sí? Por eso insisten todavía en seguir hablando de desplazados ambientales, como para no tener que dar una respuesta económica, de respaldo y de poder resguardar justamente a las poblaciones que, como se ha visto, ya fue necesario en el caso de Panamá, de una isla pequeña, tener que trasladar a sus habitantes por el aumento del nivel del mar. Entonces, ¿qué nos queda un poco con todas estas cuestiones? Que los temas que nosotros vamos a estar trabajando a lo largo de este foro nos van a posicionar sobre temas que nos está marcando la agenda en el presente y que ya está documentado científicamente sobre las consecuencias que esto va a generar para nuestra sociedad. No desde una mirada del temor, ¿no? Y de que esto nos paralice. Todo lo contrario, sino que en un contexto donde avanzan los gobiernos con una agenda de negacionismo ambiental, donde impunemente dicen no nos tiene que importar contaminar los ríos, donde la Corte Suprema de Justicia termina, por ejemplo, en nuestro país cerrando la causa Mendoza, sin haber dado todavía las respuestas necesarias para los habitantes que habitan esta zona que es la más
altamente poblada de nuestro país, nosotros necesitamos desde la universidad y desde las comunidades organizar estos temas de debates y de discusión para poder generar justamente agenda pública que de forma contrahegemónica del debate sobre estos discursos de negacionismo ambiental, porque se niegan las consecuencias, se niega el cambio climático, se niega que el avanzar sobre los glaciares va a traer impactos sobre nuestra sociedad, pero en definitiva hay documentación, por eso cito al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, y hay grupos que se organizan, como lo vemos expresado en el Manifiesto por la Vida, que plantean que hay otras alternativas y no para volver a una naturaleza pristina, ¿sí? Porque eso ya sería imposible, pero sí para entender que es necesario hablar de los derechos de la naturaleza y por eso hay todo un marco normativo que nos respalda, como el que anteriormente mencioné, y otro también muy significativo que en estos tiempos es sumamente importante traer para nuestro país, que es que nosotros adherimos al Acuerdo de Escazú. Y esto es muy significativo porque al haber adherido dentro de los países que estuvimos formando ahí en Costa Rica, que se terminó adhiriendo, nosotros como ciudadanos tenemos que tener derecho al acceso a la información, ¿sí? Cuando hay cambios en las decisiones de política ambiental, pero también tenemos que tener derecho a poder participar, a poder intervenir y a poder exigir que se resguarden nuestros derechos ambientales. Porque hoy estamos hablando de algo fundamental que tiene que ver con la sostenibilidad de la vida, con el poder acceder a ciertos bienes comunes, naturales, que posibiliten poder vivir dignamente en nuestra sociedad. Desde el agua, desde la tierra, como decía Cari, la tierra para poder habitarla, la tierra para poder producirla, pero también desde el aire, desde el acceso al aire puro para poder vivir y no caer en enfermedades, como sabemos que lamentablemente el enfoque de una salud socioambiental ya fue necesario tener que desarrollarlo, dado las consecuencias que este modelo productivo nos ha traído desde el siglo XVIII hasta el presente. Secari, si Y ahí querés. volvemos, sí, ahí volvemos a esta cuestión de el ser humano entendido de manera estanca, ¿no? Por un lado tenemos una historia, por un lado conocemos la técnica de la ingeniería que nos ayuda, por otro lado está la naturaleza, por otro lado está la alimentación. Y esto no es ni casual ni actual, tiene que ver también con cómo se pensó, vuelvo a esa racionalidad moderno-colonial. ¿Por qué? Porque es una racionalidad estanca, ¿no? A diferencia de las epistemologías latinoamericanas que vienen sosteniendo que no es que pensamos y luego existimos, estamos siendo en nuestra América. Somos porque estamos, porque vivimos, porque componemos, porque pensamos. Entonces, acá hubo políticas públicas en nuestro país que se pensaron desde una salud, por ejemplo, preventiva. Y esa salud preventiva tiene que ver con que no lleguemos al momento de la enfermedad como el momento urgente para correr hacia dar una respuesta, sino pensar, y la salud también es todo aquello, todo lo que implica tener espacios verdes, alimentarse bien y etcétera. Aquí hay gente muy joven, pero los que tuvimos familiares, abuelos, vecinos, que han venido de las zonas rurales a la ciudad o inmigrantes también, existía históricamente la huertita. Y alguno puede decir, bueno, sí, yo planto unos zapallos en el fondo, mi mamá tiene algún... Pero pensar la huerta como un posicionamiento de soberanía, de conocimiento de la tierra, es otro lugar, ¿no? Cuando uno va a La Plata, vieron los naranjos, los mandarinos, ahí en todas las veredas de La Plata, e históricamente hubo una conexión. Pero ¿qué nos sucede con los ámbitos urbanos? Por un lado, las prohibiciones, y por otro lado, algo que cuando empezamos informalmente, antes de abrir, charlábamos, tiene que ver con la transmisión de la cultura, la transmisión de ese conocimiento. El otro día había una ingeniera agrónoma que hablaba sobre las semillas. Entonces decía, esa semilla que vos tenés en tu jardín tiene una información genética que cuando vuelvas a plantar, cuando vuelva a plantarse en ese lugar, dice, mira, acá te va a faltar a la otra semilla, ¿no? Acá va a faltar agua, acá vas a tener que tener mucho reservorio.
Si el jardín es de otro y la semilla es de esa misma planta, le va a decir acá se inunda. Son cosas que uno no las puede pensar porque en esta modernidad el único que piensa es el ser humano. Entonces hay no solo un desprecio por la naturaleza, sino como un conocimiento menor. Entonces yo pensaba eso y decía, es increíble, claro, que la información genética que se transmita en una semilla, en un espacio determinado, conserve todo ese conocimiento, nos ayuda a pensarnos un poco más, ¿no? A ampliar un poco más la mirada. Decía Marina algo que es importante, no nos vamos a juntar todo el año a llorar la crisis climática porque si no sería tremendo juntarnos acá. Y aparte serían unos encuentros, la verdad que para pañuelo y llanto, porque está complicado el mundo. Es por eso que la propuesta también tiene que ver con recuperar voces de alternativas que se vienen dando. Por eso vamos a tener invitadas, invitados, vamos a traer experiencias de distintas comunidades de nuestra América que vienen llevando adelante otros posibles, que vienen trabajando por otras formas de vivir en de este estar siendo en sus comunidades que no tienen que ver con aquello que aparece permanentemente bombardeándonos en la agenda, ¿no? Porque también el lugar de la catástrofe el discurso de él no hay nada para hacer, el de la inacción, es un posicionamiento discursivo político muy, muy importante. Porque si todo este mundo ya se pierde, entonces, ¿qué hacemos? Solo teorizamos, solo discutimos, solo lloramos, solo sufrimos por este mundo al que es imposible controlar. Bueno, no, precisamente ese lugar de la inacción es el discurso de la negación al que tenemos que darle respuesta, ¿no? Y poder construir otras alternativas. No sé si alguien, acá me pongo en maestrita, no sé si alguien pudo leer el Manifiesto por la Vida, leyó algunos fragmentos, no les vamos a tomar examen, quédense tranquilos y tranquilas, no va con nota, pero es interesante recuperar algunas cuestiones, primero del contexto de producción de ese Manifiesto por la Vida, ya en Bogotá, principio del siglo XX, principio del siglo XXI, ¿verdad, Marina? Una Colombia que va a estar atravesada por no solamente las violencias vinculadas a las formas de gobierno, al narcotráfico, a el Plan Colombia, que va a ser la injerencia de los Estados Unidos sobre Colombia y la dominación económica, los enclaves militares norteamericanos en la zona, todo lo que incluyó la pérdida de Panamá y ese duelo que va a quedar ahí en esa comunidad desde inicio del siglo XX, pero hay una alternativa. Ese documento por la vida nos propone, y hoy, y digo, estos compañeros y compañeras que lo escribieron repiensan ese documento, hay un montón de cosas más para incluirle, ¿no? Te paso la palabra y nos gustaría escuchar a ver si pudieron leer algo, qué reflexiones hicieron y abrir la palabra también. Ahí, mientras te escuchaba, Cari, pensaba también en algo que se anuncia dentro del Manifiesto por la Vida. Primero, no olvidarnos de los cambios también de constitución que se han dado en nuestra América, como fue el caso de Bolivia y de Ecuador, que para ese entonces se consideraron constituciones muy revolucionarias, porque justamente hablaban del derecho, ¿no? Del ambiente y del derecho a los pueblos y del derecho a la vida. Y fueron también de la mano de este manifiesto, ¿no? Por la vida, en estos términos conceptuales, en donde nos corrimos de hablar de recursos naturales, que está más enfocado en una visión economicista, como todo aquello que ofrece la naturaleza para satisfacer necesidades humanas, para tomar esta idea de bienes comunes naturales, en un momento donde, en definitiva, empiezan a escasear cada vez más, y además tiene que ver esta escasez con una privatización, ¿sí? Que se da de estos bienes comunes. Y en ese caso, mientras te escuchaba, no descuidarnos de que, como decía un profesor que tuve hace muchos años en economía, el sistema se reinventa, ¿sí? Entonces, en esta lógica de reinventarse, muchas veces lo que hace el propio sistema capitalista es hablarnos de un capitalismo verde. Y nos lleva a esta lógica de estar preocupados por juntar las tapitas de plástico, que no tiene nada de malo, no es que lo vamos a descartar, pero nos corre del foco central que tiene que ver con pensar
la forma de producción, ¿sí? Que se desarrolla. Entonces, muchas veces por ahí nos comprometemos con esta idea de políticas verdes, que inclusive en muchos casos están organizadas por organizaciones no gubernamentales, financiadas muchas veces por propios lobbies empresariales, que tienen que ver con, bueno, limpiar un poco la cara desde la forma de producir, pero que en definitiva se sigue sosteniendo un mismo modelo productivo. Lo vemos, por ejemplo, con grandes empresas como Coca-Cola, que quizás te dicen, bueno, esta botellita está siendo reutilizada, pero por otro lado boicotearon por muchos años la ley de envases, que era realmente una propuesta significativa para que puedan responder al modelo productivo, ¿no? que están llevando adelante. Un modelo productivo que hoy nos lleva a hablar inclusive de islas de basura. Esto es muy impactante porque la isla más grande en cantidad de tamaño se encuentra sobre la costa oeste del Océano Pacífico y es una isla que hasta se la puede ver por imágenes satelitales, que la próxima la vamos a traer para ver, y da cuenta de un modelo de consumo en donde esta sociedad de descarte, que considera descartable a la población jubilada, a la población anciana, a las infancias, ¿no? Como que esta cuestión de descartar todo aquello que no sea productivo y que no nos lleve a consumir, también no se hace responsable de su propio generación de residuos. Entonces, tenemos este tipo de consecuencia de esta isla de basura que ya se la considera como el tamaño de un continente. Y bueno, da cuenta en definitiva de cómo el sistema no está realmente respondiendo a las necesidades que tenemos, que tiene que ver con un cambio también, ¿no? En el modelo de producir, en el modelo de consumir y en el modelo también de hacernos responsables desde las grandes empresas, desde los grandes países centrales en principio, con un modelo que si todos quisiéramos implementarlo, no alcanzarían los planetas. Porque en ese sentido es muy evidente, ¿no? Como uno de los principales países contaminantes, que es Estados Unidos, si todos quisiéramos tener ese modelo de vida estadounidense, ese sueño estadounidense, necesitaríamos al menos 5 planetas Tierra. Y bueno, no hay 5 planetas para todo el mundo, por eso vemos que las guerras se van acrecentando, por eso vemos que los conflictos van incrementándose, y bueno, esto da cuenta del escenario que estamos atravesando. Ahí hay algunas compañeras que levantaron la mano, Cari. Dale, les vamos pasando la palabra. En principio, a todas las personas involucradas por la posibilidad de este encuentro. No prendo la cámara porque estoy con problemas de conexión, así que bueno, primero agradecerles. Después, bueno, respecto a lo que preguntaba Cari puntualmente, si habíamos podido acceder al manifiesto, a mí me tocó leerlo en clase, que fui alumna de la profe Oeri, y siento que es muy importante y constitutivo eh, para todos los que somos quizás militantes de hace muchos años, política y territorialmente, aún sabiendo la importancia de la cuestión ambiental, siempre se veía como algo más a futuro, me da la sensación, ¿no? Entonces, en el tratar de resolver urgencias, quedaba como un poco abajo de la alfombra toda la cuestión ambiental. Como decía Simón, basta una crisis económica, religiosa, etcétera, para que se le quieran quitar el derecho a las mujeres. Bueno, me parece que en lo ambiental pasa igual, e incluso a veces hasta los militantes lo terminamos haciendo. Fue muy aclaratorio poder acceder a eso. Creo que no tiene la misma difusión que otras problemáticas. Por suerte, yo me topé con esto en el profesorado, ¿no? Pero pienso en que es muy importante seguir difundiéndolo, que como decían hoy también, las problemáticas no son problemáticas del futuro, las estamos viviendo, las estamos padeciendo, están violentando nuestros bienes comunes y la vida de las personas ahora, hace ya bastante tiempo, hace siglos, en este momento, y supongo que todo, si sigue igual, empeorará muchísimo hacia el futuro, así que me parece muy importante estos encuentros, estos espacios. Así que bueno, agradecerles nuevamente. Esa es como mi experiencia muy, muy resumida, así que
es lo que me da ganas también de continuar en estos espacios. Muchas gracias. Gracias, Gise. Marce, Macari. Sí, bueno, nada, decirles que sí que leí el documento. Hay una cosa que me atraviesa bastante como profesional del turismo, y es cómo el turismo como una industria de apropiación, a veces, ¿no? De la naturaleza o de consumo, siempre velada por esa idea de que los seres humanos vamos a disfrutar de esos espacios de la naturaleza, cómo se apropia de, cómo la transforma en un bien a la naturaleza, un bien de consumo. Y además, bueno, también hay como un desplazamiento digamos, una subvaloración de las comunidades locales, ¿sí? Que se produce muchas veces en muchos lugares del mundo como una interdependencia. En muchas comunidades locales terminan aceptando esta industria del turismo porque les genera trabajo, en principio, supuestamente, pero en realidad no vuelca todo el, digamos, el producto económico que genera en esas comunidades, y además se folclorizan, ¿no? Y se romantizan y demás, y esas comunidades que antes usaban esos ambientes para subsistir o para vivir, dejan de ser propietarias, ¿no? De eso. Pero bueno, eso por supuesto hay un montón para charlar, pero una cosa que me gustó mucho del documento es la propuesta del diálogo de saberes, ¿no? Como, bueno, el cientificismo, si bien la ciencia obviamente tiene valor, también hay saberes populares y ancestrales como que van a servir para reflexionar acerca justamente como a poner racionalidad, también valorar esos saberes ancestrales y no solamente a la ciencia. Bueno, eso era lo que quería decir. Totalmente, Muchas y gracias. muchos países vienen planteando esto del consumo. Se había dicho, ahí te paso Mario la palabra, se había dicho, por ejemplo, que iban a restringir la cantidad de visitas al Machu Picchu, sin embargo, no terminó sucediendo tal cuestión. En algún congreso me crucé a un compañero de, ay, se me fue el nombre, las islas de España que están en África. Ustedes me van a apuntar. Em, Canarias, compañero decía, las Canarias, Islas Canarias, dice. Las Islas Canarias. Compañero decía que hay una cuestión en las Islas Canarias y es la basura. Entonces decían, ¿cómo hacer con la cantidad de turistas que llegan a ese lugar? Y empezaron a pensar y surgían, contaban la misma contradicción. Pero si vivimos del turismo y el turismo no viene, entonces es un problema. Y hablaban, bueno, del impacto y también de la impunidad del turista, ¿no? Porque llegan vas un ratito vos nada más, vas un par de días y no hay una corresponsabilidad de la casa más ampliada, ¿no? Que tiene que ver con nuestro planeta. Entonces ahí, en el Y ámbito además es como internacional, un bien de disfrute, un bien de consumo, pero no hay una conciencia de esto que decías vos, que de que el ser humano está inmerso, forma parte de la naturaleza y no está por afuera. Hay una cosa también bastante interesante para reflexionar, como una especie de dicotomía, y es, bueno, el turismo de masas, por ejemplo, en nuestro país, viéndolo desde un punto de justicia social, como qué bueno que todo el mundo pueda acceder a disfrutar, por ejemplo, de sus vacaciones en un lugar donde pueda relajarse. Porque también pasa esto de que cuando hay cupos, el turismo entonces pasa a ser restringido y más caro y demás. Pero ¿cómo conciliar eso del acceso al ocio y al disfrute con preservar la naturaleza y el ambiente? Es interesante trabajar eso también. Mari, Sí, totalmente. Tomo ahí lo que decía
Marcela, eh, y, y pensamos, ¿no?, también en las consecuencias desde lo sociocultural, porque hay muchos autores como Claudia Troncoso, que se especializa en temáticas de turismo, y ella analiza inclusive cómo en ocasiones cuando se declara patrimonio de la humanidad o sitio de interés, se lo hace con una finalidad muchas veces, en teoría, de resguardo, pero lo que se termina haciendo es masificando esos puntos turísticos sin tener la infraestructura necesaria para evitar las consecuencias sobre esos territorios. El ejemplo más significativo es la quebrada de Humahuaca, en donde en definitiva empiezan estas disputas por los grandes hoteles que quieren instalarse para ser construidos en la zona, las resistencias de las comunidades originarias, porque cuando se declaran estos intereses, claro, hay un turista que viene de afuera, hay un turista que viene con recursos económicos y que no responde necesariamente a la idiosincrasia y a la cuestión cultural propia del lugar, ¿no?, del territorio. Y esto que decías, Cari, de las Islas Canarias, también nos pasó a nosotros cuando fuimos a la isla Martín García. Era realmente impactante porque la isla Martín García es una reserva natural, además de un sitio histórico de memoria, y nos hacía mucho hincapié en esto de, bueno, llévense la basura cuando vengan, los residuos, se lo tienen que llevar, pero en simultáneo el río hablaba. Entonces la costa alrededor de la isla mostraba cómo venían las botellas de plástico, cómo venían las bolsas de plástico directamente desde Capital, ¿no?, pegando sobre la isla. Y eso da cuenta también de algo fundamental que no nos tenemos que olvidar antes de pasar a un video que Cari nos va a compartir, que es el enfoque integral de la educación ambiental. Nosotros nos pasa que en la provincia de Buenos Aires y también en Cava, no hay una mirada centralizada justamente en la temática de los residuos. Cuando uno va tranquilamente o a Río Negro o a Chubut, se tiene un poco más de conciencia porque se mira un poco más al mar, por lo menos en lo que es la bolsita de plástico. Y nosotros que somos la zona más urbanizada, lo único que se logró llegar es que vos tengas que pagar la bolsita de plástico. No está prohibido realmente. A mí me ha pasado de ir con la mirada puesta en Buenos Aires, de ir a Bariloche y que vas a comprar a un mercado y si no trajiste tu bolsa tenés que llevarte todo en la mano porque no hay opción B. Bueno, cuando yo hablo de esta cuestión integral que lo plantea la Ley de Educación Ambiental, habla de que es necesario que las políticas públicas se manejen en todas las escalas de análisis, que no quede nada más cercenado a los países europeos que por ahí tienen que cumplir con determinados compromisos y entonces tiene esta cuestión de, bueno, separar realmente los residuos y decir qué vamos a hacer, ¿sí?, con los residuos. Tiene que haber realmente políticas que nos comprometan a todos los territorios y que no estén centradas en esta cuestión de lo punitivo de la persona individual, porque eso es lo que Sergio Federovisky nos advierte con el nuevo hombre verde. Muchas veces esta idea de caer únicamente en qué es lo que hace el ciudadano. No, la salida siempre es colectiva, la salida siempre es desde la comunidad organizada, entonces no caer en esta cuestión de caigamos en la bolsita, hay un país de África que inclusive le cobran al ciudadano, ¿no?, por toda la basura generada, y en definitiva lo que se necesitan son políticas integrales que realmente posibiliten transformar este tipo de modo de consumo. Era Tenemos eso, la Cari. palabra de Diana y de David. Diana, te damos la palabra. Entonces, llegar a todas las personas, porque si nos miramos a nuestro alrededor, la verdad que a la mayoría de las personas no le importa mucho esto. A mí me desespera ver a veces cosas que se tiran, que no se reciclan, que no se reusan. Y me parece, a mí me impactó hace unos cuantos años una exposición en el Museo de Arte eh, Contemporáneo que está en Mar del Plata y que tenía relación con la naturaleza y con el turismo, y planteaba el turismo alienante, o sea, un turismo que en realidad lo que hace, que es parte de lo que dijeron recién, pero un poquito todavía más intensivo, digamos, que
hace que no sea un verdadero contacto con la naturaleza cuando uno va, como que está mirado desde afuera y no desde la comprensión. Y ahí había una de las instalaciones, eran arena, baldecitos de arena. Disculpen, por ahí parece una digresión, pero es muy interesante. Eh, Habían hecho una instalación que debía tener más o menos 10 metros por 10 metros en la sala principal del mar, eh, con baldecitos de arena uno al lado del otro, que desde cualquier punto que vos te pararas, la sensación era el infinito. Y esto es algo de falta de comprensión de la finitud de nuestras vidas y del infinito que significa la naturaleza. Es algo que está ahí hace mucho tiempo antes que nosotros y que va a seguir estando, siempre y cuando nosotros tengamos un contacto adecuado con ella. Nada, eso, perdón, en una reflexión así más filosófica. Gracias, gracias, Diana. David, ¿está silenciado, David? Sí, pero me di cuenta tarde. Ahí está. ¿Qué tal? Buenos días. Em, Tuve un pequeño problema, entonces me conecté un poquito después, pero qué lindas intervenciones, qué interesante esto de hacer énfasis en el ambiente y en lo importante que es, y lastimosamente, como venían remarcando algunas de ustedes, no se le da la importancia que realmente tiene, no que se merece, obviamente, que tiene el ambiente y cómo cuidar de él. Em, Me acordaba un poco, uno de los grandes mentores que he tenido desde muy cachorrito, desde muy chiquito, el doctor William Soto, un puertorriqueño tremendo, ya en paz descanse, ya falleció, pero él, que es lo que la reflexión que me provoca toda esta puesta en escena, todo este compartir de sentir pensares, ¿no? Que nos junta en esta ocasión. Él hablaba de manera muy sencilla, muy explícita, de por qué es tan importante cuidar de nuestro ambiente, de nuestra naturaleza, porque la madre tierra, al brindar vida, ya sea plantas, ya sea animales, ya sea nosotros, ¿por qué le decimos madre? Porque nos da vida, eso la convierte en un ser vivo. Bueno, después ya el desarrollo es mucho más extenso, un poquito más complejo, no tanto, pero qué profundidad, ¿no? La madre naturaleza está viva porque nos da vida, y lo importante que es cuidarla y lo peligroso es mantenerla en descuido. Después, uy, las inundaciones, uy, lo que sea, inclemencias, pero él nos machacaba muchísimo, y ahí está el vecino que musiquea. Bien, ahí nos desconocemos en un ratito, no hay problema. Lo que quiero remarcar, la importancia es de lo que he aprendido de este buen señor, que la madre naturaleza es un ser vivo, y como es un ser vivo como cualquier otro, no sé si digo bien, propietaria de derechos, pero tiene o debería tener una legitimidad, una entidad jurídica, una legitimidad jurídica para que pueda decir, no, esto es una violación a los derechos. Bueno, ¿qué sería? No sé, la deforestación, el monocultivo. Hablaban del hombre verde, y está bien cuidar, todos sabemos las 5 R, reutilizar, y ese tipo de cosas, o las 3 R, no recuerdo bien, pero hay personas que lo hacemos, pero no es que esté mal, sino que no hace la diferencia, porque la diferencia pasa por otro lado, con estas políticas de producción que también mencionaban anteriormente, que tantas consecuencias negativas nos trae, que no hay planeta que se haga sostenible este ritmo de consumo. Y me generaba esa reflexión, o me recordaba en esta enseñanza de este concepto de la naturaleza, da vida y por ende está viva, es un ser vivo como cualquiera de nosotros, como cualquier planta, como cualquier animal, a los que nos gusta la vida al aire libre, no en el sentido turístico, sino que, por ejemplo, recién tenía que hacer una cosa, en lugar de ir en auto fui en bicicleta porque soy un imbécil que le gusta salir a la lluvia. Pero
no es lo mismo ir de turista que estar en ese contacto. Recién no recuerdo quién de las compañeras hacía esta intervención que se dedica al turismo, que no tiene que ver con ir a pasar lugares lindos, que todo lo hemos hecho y todo lo disfrutamos, sino con ese vínculo que hemos estado perdiendo lastimosamente a niveles cada vez más acelerados. Somos hijos de la inmediatez, vivimos en era posmoderna y bueno, la importancia de reflexionar sobre esto, ¿no? Era mi reflexión, era mi pequeño aporte. Gracias, David. Ale Seraglio, habías abierto el micrófono, ¿puede ser? ¿Levantado la mano? Sí, hola. Sí, Esperá como que voy a había hacer una tantas intervenciones. presentación. Para quienes no lo conocen, el ingeniero Alejandro Seraglio es el cerebro de todo esto. El ingeniero Alejandro Seraglio hace muchos años dijo, en Somos la todos. Universidad Tecnológica debemos tener una pata social así, un cerebro gigante. El compañero decía, bueno, necesitamos, los ingenieros, decía él, tener una perspectiva social, económica, filosófica, salir solamente del conocimiento técnico. Y entonces, bueno, ha dado el puntapié inicial, ha convocado, he recibido esa invitación hace muchos años para participar de este espacio. Es el Muy primero que chiquito. agarró y nos subió a la calecita a todas y a todos para poder participar. A partir de acá, ingeniero Seraglio. Y no, a mí, el texto está muy bueno, está escrito en el 20, hace casi 25 años, ¿no? Eh, a mí me parece un poco lo que venimos trabajando acá en el foro hace muchísimo, que digamos, eh, me parece que el considerarnos naturaleza desde un plano de horizontalidad, es decir, que no somos ni más ni menos, no es que ahora nosotros descubrimos que contaminamos la naturaleza o que hicimos desastres y ahora nosotros vamos a intervenir otra vez como para... Me parece que obviamente no implica que no hay que intervenir, sí hay que intervenir, pero no como desde un punto de vista antropocéntrico, ¿no? Sino de darnos cuenta de que somos parte, o como dice esta pensadora tan maravillosa, Haraway, seguir con el problema, ¿no? Porque, digamos, esto ya las cartas están jugadas y se siguen jugando más cartas, y me parece que un poco la cosa pasa por ahí. Después, otro tema que me parece interesante también es algo que siempre repite Orlando, que está por acá escuchando también, que, digamos, nosotros, eh, digamos, hay mucho futuro distópico malo, de que está todo mal, de que se pudre todo y que vamos a quedar confinados de tal o cual manera. Pero no hay un futuro distópico pensado sobre las bases de lo que está de este documento, por ejemplo. Entonces, que me parece que es algo que tenemos que empezar a dibujar, a crear, a escribir, porque un poco creo que es el desafío. Y ahí nos vamos a dar cuenta de varios conceptos que se dijeron acá, ¿no? Por ejemplo, el tema del consumo. Por supuesto que la responsabilidad no es la misma de una multinacional o de tal sector político que no le interese en absoluto el ambiente y es un desenfreno hacia el consumo, pero también hasta dónde estamos implicados como singularidades todos nosotros en eso. ¿Cuál es el nivel de cambios que vamos a tener que hacer, por ejemplo, en el consumo en general y el consumo de energía? Porque vos lo dijiste muy bien, el tema del petróleo. Es el petróleo, fines del siglo del 1800, ya, bueno, el petróleo se usó milenariamente, pero como destilado se empezó a usar fines del 1800. Y se está hablando que en 300 años nos fumamos todo el petróleo que tiene el sistema Tierra. Entonces, me parece que hay cosas que hay que hablar y estos espacios me parece que son fundamentales, ¿no? Así que es eso nada más. Bueno, citamos a otro gran compañero de este foro, que es Orlando Parrota, que va a levantar la manito y saludarnos a todas y a todos. Para las y los que se incorporan por primera vez en el foro, les vamos a compartir unas historietas que viene haciendo el compañero, unos trabajos interesantes, así que ya será para otra actividad, otra invitación, y vamos a ir compartiendo por ahí. Otro de los puntos, y acá queremos cortar con un pequeño videíto, Marisa, ya te voy a pasar la palabra. Tiene que ver también con el uso, la tenencia, la distribución de la tierra.
No sé si ustedes vieron esta semana que pusieron una tranquera en una ruta, un portón que privatizó parte de la ruta 12, si no me equivoco. Entonces ahí nos hacemos una nueva pregunta. Eh, ¿De quién es el espacio? ¿Para quién es? ¿Qué pasa con las que habitamos esos espacios? ¿Y qué pasa cuando los grandes capitales extranjeros, acá estamos hablando de un señor de Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Y hacemos esta diferencia porque tenemos unos cuantos Estados Unidos como México, ¿no? Pero este señor privatizó el espacio. Entonces ahí la pregunta que nos hacemos es, bueno, pero cualquier persona puede ir a otro territorio soberano y privatizar y cerrar una ruta. Y bueno, ahí vemos el juego, el interjuego de relaciones de poder y cómo el Estado Nacional en este caso permite este tipo de situaciones. Y acá es una introducción. No, yo un poco enganchaba esto que vos decís, viene justo. Hoy empezó un compañero que se incorpora de la UTN diciendo que estos temas ambientales están poco en los pasillos de la UTN porque la cuestión de presupuesto y demás, y yo veía como todo se enganchaba con todo, o sea, digamos que concretamente es un problema político, y es un problema filosófico, si se quiere, es un problema que esto fue generado y fue promovido y no es casual lo que estamos viviendo. Esto que se permite en nuestra ruta, cerrar la ruta, así como cerrar un lago, es atentar contra la naturaleza por un lado. Ahora nos quieren sacar también los glaciares. O sea, está todo pensado para esto que decía Marina, ¿no? Esto de si queremos norte-sur, si queremos centro-periferia, como lo queramos llamar, pero en realidad sí, está pensado para que nosotros paguemos, o sea, todos los periféricos paguemos las consecuencias del desarrollo del norte. Ahora, no es casualidad que nos desvinculen, porque esto del individualismo, que es lo que se fomenta desde esta posición libertaria, tiene que ver con esto, con que, bueno, yo no tengo nada que ver ni con la naturaleza, ni con el de al lado, ni con el otro. Es cerrarnos cada uno de nosotros y tener una visión desde lo que me conviene a mí, desde salir adelante yo. Y ahogarnos de tal manera que no podamos ver más que eso. Porque este ahogo económico que nos lleva este gobierno, ¿al qué nos lleva? Al individualismo, a fomentar más este encierro en nosotros mismos y a precisamente... y bueno, la naturaleza vendrá después. Primero tiene que comer mi familia. Cada vez nos cerramos más en esto, cada vez nos ahogamos más y cada vez tenemos menos perspectiva. Y ese desprecio por el otro, qué sé yo, se me mezcló todo, porque también estaba lo del turismo. La compañera que hablaba de turismo que llevaba a la gente... Y sí, las compañías de turismo hacen que veamos a los pueblos originarios como una cuestión pintoresca, no de respeto. Es bonito ir a verlo. Ay, mira qué lindo lo que hace. Como si fueran objetos, no seres humanos, a los que tenemos que respetar y de los que podemos aprender muchísimo. Pero todo va al mismo lugar. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer, y bueno, eso ya es este cambio de mentalidad colonizada que tenemos y tratar de ver cómo hacemos para tener una perspectiva diferente. Obviamente, es lo que estamos tratando de hacer desde el foro. Esto es lo que les agradezco profundamente. Eso Sí, nomás. eso que dice Mari, ¿no? No es un otro, sino un nosotros, ¿no? Como pensarnos es parte del problema y no por fuera del problema. Tampoco con una mirada mesiánica salvadora, sino poder entendernos como parte de esa naturaleza. Y un gran impacto que viene teniendo también en el derecho a la tierra, en el acceso, tiene que ver con las privatizaciones de la tierra, que es otra de las ventanas que vamos a abrir y que vamos a trabajar a lo largo del año. No, de mi parte agradecer a todos los compañeros, compañeras. La verdad que fue un encuentro muy fructífero, en donde también nosotras como docentes nos debatíamos un poco de, bueno, es un sábado a la mañana, también no conocemos un poco las historias, ¿no? De cada uno, que cada uno tiene diferentes trayectorias de formación, de recorrido, entonces nos preguntamos un poco cómo abordarlo, cómo pensarlo.
Realmente fue muy fructífero todo el intercambio que se dio, que se generó. Creo que hoy nos vamos con nuevas propuestas para pensar los siguientes encuentros y, y la necesidad, ¿no?, de pensar esta historia desde el ambiente en permanente relación con temas que nos atraviesan hoy y que también responde un poco a lo que debatíamos sobre cómo darle continuidad desde las nuevas generaciones. Hoy fue el disparador el tema de Bad Bunny, que se estuvo escuchando muchísimo, pero ese desafío continúa, ¿no? Continúa vigente porque hay que pensar nuevas formas, nuevas estrategias para que en definitiva la agenda ambiental llegue cada vez a más personas, porque tiene que ver justamente con la importancia de defender la vida y nuestros bienes comunes naturales. Así que de mi parte agradecerle a Cari, a Alejandro, a todos los compañeros del foro, a todos los que se conectaron. Y bueno, en vísperas de que cada uno va a estar en sus territorios haciendo la vigilia, seguramente por el aniversario de los 50 años de la última dictadura cívico-militar, abrazarnos a la distancia y seguramente el 24 nos encontraremos en las calles. Así que de mi parte, muchas gracias. Cari, te paso a vos. Dale. Nosotras también, bueno, agradecer a todas y a todos quienes se sumaron. La idea es que en los próximos encuentros tengamos invitadas, invitados que puedan venir a compartir algunas experiencias que se vienen llevando adelante en los territorios. También estuvimos pensando con Marina un taller para hacerlo ahí bajo los árboles en el parque de la universidad, construyendo, hay unos materiales, invitando a las niñeces también. Así que la actividad o las propuestas tienen que ver con mirarlo desde muchas ópticas, ¿no? Las problemáticas, no quedarnos en una cuestión descriptiva, hoy fue un poco una presentación general, pero sí contar experiencias que podemos después replicar en nuestras propias comunidades. Esto es lo que vamos a discutir, a debatir, y también llevarnos ahí unas herramientas de actualización de lecturas, de documentos, para poder discutir al interior de los espacios donde cada uno, cada una participa. Quienes estamos en el ámbito universitario o terciario, también poder tener una mirada nueva o plantear nuevas cuestiones de trabajo en nuestros propios espacios. Y esta es una construcción colectiva. Entonces acá les invitamos a que ustedes puedan escribirnos. Ahí se estuvo pasando, Marce estuvo pasando el correo electrónico del foro para que ustedes escriban, nos den ideas, si quieren traer alguna lectura en particular o participar en alguna actividad concreta o proponer una actividad, estamos ahí a la escucha y nos parece más que interesante. El sábado que viene, escuchen esta palabra porque es importante, desayuno mediante, nos vamos a encontrar mate, termo, bizcochito, frutita, lo que ustedes quieran. A las 10:30 arrancamos la actividad, pero nos encontramos antes, si ustedes quieren, a darnos un abrazo, a charlar unos instantes, a poder vernos presencial. Un poco esto de la pantallita ya hemos dicho que es bastante agotador y que es impersonal, a veces es necesario, pero bueno, las invitamos y los invitamos a quienes puedan, quieran venir a Ramón Franco 5050, ahí en Villa Domínico, frente a la estación de Villa Domínico, en el Tren Roca, para los que no fueron nunca. Y vamos a estar pasando la invitación el próximo sábado. Diana, nos pregunta Diana, sábado 28, 10:30 de la mañana, Villa Domínico. Ya va a estar pasándose el cartelito con el día, con el horario, con el aula que nos toca y las actividades. También el centro de estudiantes va a estar haciendo jornadas desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces van a haber otras actividades dándose en simultáneo y se van a sumar a la actividad del foro. Así que va a ser un día para participar de las jornadas que ustedes deseen. Los que puedan. En Instagram está, para los que somos de otra época, el Facebook. Ya nadie usa el Facebook de los niños adolescentes, pero algunos lo tenemos todavía abierto, así que por ahí también pueden recibir información. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Bien? No se me durmió nadie, ¿verdad? Estamos despiertas, despiertos. Excelente. Sí, Cari tiene la mano en la cara, ¿está bien? Está despierto. Muy bien, hace dedito. Compañeras, compañeros,
Les Como la boca de abrazamos, 2 deditos, muy bien, les abrazamos, les agradecemos un montón por estar, los que se sumaron por primera vez también, les damos gracias por sumarse y nos vemos el sábado para quienes puedan, quieran, y si no les estaremos pasando el cronograma para todas las actividades que se van a hacer presenciales y virtuales. También el foro tiene un programa de radio que sale los días miércoles, así que una vez que se suscriben ahí al Instagram o al Facebook o quieren recibir información, van a estar llegando ahí todas las actividades. Buen sábado, buen fin de semana de la memoria. Nos encontraremos y abrazaremos seguramente en la plaza para quienes estén por acá. Abrazo a todas y a todas.